Bien, señores, continuamos aquí en Carivisión con sentido común. Señores, hoy y naturalmente hemos decidido hablar del metro por su importancia, por el conocimiento que tenemos sobre el metro desde hace 16 años, desde el primer Picasso hasta hoy. Hemos seguido siempre la secuencia de el metro como obra, como atrevimiento, etcétera. Hay muchas cosas que hablar alrededor del metro, como son el desorden urbanístico de la ciudad capital, que se puede aplicar en todo el país, pero en este caso hablando de la ciudad capital, donde en complicidad o omisión, mejor dicho, de las autoridades sucesivas en la ciudad de Santo Domingo, permitieron el desorden urbanístico que tenemos, y entonces nos da mucha dificultad el hecho de tener que asumir responsabilidades que afectan a un sinnúmero de gente en torno a la ampliación de las obras viales, ya sean carretera, ferrocarril, no importa, le llamo ferrocarril al metro, a todo lo que es ferroviario, al metro, al eventual ferrocarril, etcétera. En ese orden, pues, insistimos en que el metro, que es una gran obra en todos los sentidos y que continuará siendo, debe ser parte de la agenda del gobernante, como la tiene el presidente Luis Abinader hoy, tanto del gobernante Luis Abinader como los que vengan, si él continúa también. Es decir, que el metro es una obra capital para la ciudad de Santo Domingo, y como obra capital debe estar en la agenda presidencial y en la agenda de los funcionarios que de una u otra manera deben opinar o actuar en ese sentido. El metro, que hace, como les digo, entre 15 y 16 años que fue puesto en operación, ya requiere de muchas cosas, ¿sabes? Ya no es el tema de hablar de deterioro pura y simplemente, porque claro, una obra de transporte como el metro, en 15 años de operación, tiene que acusar determinado deterioro obligatoriamente, aún sobre todo cuando el mantenimiento ha sido tímido. En este caso, el mantenimiento del metro no ha sido presupuestado generalmente, lo que indica que hay que presupuestar un capital para lo que es el seguimiento y el mantenimiento de esa obra, porque de lo contrario son miles y miles de personas que se desplazan por esta vía y obviamente se deteriora. Pero el esfuerzo que se ha hecho para mantener el metro en las condiciones que está, indudablemente que compensa por mucho el deterioro que se pueda acusar, sin que con esto se quiera decir o insinuar que no hay que invertir en el mantenimiento exclusivo. El presupuesto de mantenimiento del metro debe ser un presupuesto especial, debe ser un presupuesto que debe estar permanente, porque sin duda alguna que habrán una serie de obras que hay que hacer que no se previeron en el orden de la planificación por razones lógicas. No es una crítica. Había tecnologías que no existían, y como había tecnologías que no existían, pues no se tomaron en cuenta. Hoy hay que irla tomando en cuenta y hay que invertir en la tecnología para poder mantener con mayor eficiencia y con mayor crecimiento, modernidad y seguridad, y aún incluso economía en ese sistema. El sistema del metro, que hay una
una falla. Vi el presidente habló ampliamente de muchas cosas, igual que el administrador, el director ejecutivo del metro, pero hay algo que para ellos no es fácil. Para ellos no es fácil hablar de el aumento. Es una palabra fuerte para los políticos hablar del aumento, en este caso del metro. Señores, cuando se abrió el metro, se abrió con 20 pesos para el pasajero de costo, y todavía 15 años después tenemos 20 pesos, aunque hay alguna cosa que se lo saca ahora tal, pero son 20 pesos oficial el pasaje del metro. Y eso ya pasó de una etapa a otra. Ya eso se puede hablar de cobardía de las autoridades, de la pasada y presente, se puede hablar de descuido, se puede hablar de politiquería, se puede hablar de muchas cosas, se puede hablar de populismo, etcétera, porque nadie quiere asumir el peso de la opinión. Y quiero decirle que Sentido Común, por encargo de nadie, ha realizado una serie de sondeos muy serios, incluso colaborado con organismos internacionales, donde se ha determinado de que prácticamente el 80% de los usuarios del metro resisten, aceptan el aumento de 10 pesos al pasaje del metro. Oigan bien, el 80% de los usuarios del metro aceptan aceptan el aumento del metro en 10 pesos, y hasta un poco más algunos alegan. Fíjense, ese es el sistema, la carta. Usted compra esa carta, esa tarjeta, el cual yo la tengo desde que comenzó el metro, y la recargo constantemente. Mi carga tiene siempre alrededor de 500 pesos, que en cierto momento me he quejado porque a veces llevo turistas, gente a ir a conocer, porque aquí hay muchísima gente de la capital incluso, y de cualquier lado, que nunca han montado en el metro, y yo lo que hago es que lo llevo, pero me quejo porque yo no puedo con mi tarjeta abrirle el paso. El sistema no me lo permite, y entonces he hablado en algunas instancias y quiero ver si eso en un momento determinado se toma en cuenta. Es decir, que yo invito 10, 15 personas al metro y yo puedo costearlo con mi tarjeta que tiene fondo, etcétera, etcétera. Pero ese es un sistema moderno. El metro se mide tanto en la entrada como la salida. Eso es una gran medida. En el metro no ha habido nada considerablemente, a excepción de un caso aislado que hubo en el metro, pero en el metro ha habido permanentemente control de la seguridad, sin que con esto nadie me diga que no, eso no es verdad porque a mí me llevaron mi cartera. Bueno, hasta el arma te la pudieron haber llevado un día en 15 años de operación, pero el metro se puede considerar que es un instrumento de transporte seguro, económico y rápido. Es decir, que volvemos a que este ensamblamiento, si se puede decir así, de las tres vagones que se le adicionan al metro, pues indudablemente que aporta un poco a la aglomeración de pasajeros, porque de verdad que en las horas pico esto mete miedo a la cantidad de gente que transporta forzado, más allá de la capacidad en la cual para la cual está diseñado estos vagones. Pues la limitación se ve, y saludamos, claro, esta adición de 3 vagones más, que no pueden ser más. Podría haberse dicho, bueno, en vez de 3, 6, etcétera, que lo coge con
facilidad, es decir, tiene demanda, pero ya la estructura de construcción no permite más de 6 vagones en este orden. Así que nosotros, sentido común, pues se regocija con este punto de inauguración, de inicio, esta segunda o tercera etapa de lo que es el metro en su oferta de servicio, y al mismo tiempo quiero llamar la atención de el tema del mantenimiento. El periódico, hay un periódico que justamente hoy hace un reportaje interesante sobre ese tema, pero nosotros lo vemos en ese mismo orden, pero enfocándolo diferente. Se hace falta campaña de la dirección ejecutiva del metro, campaña sobre el cuidado, sobre el mantenimiento y cuidado. El usuario debe cuidar el instrumento que utiliza diariamente. El usuario debe, a través de los niños, a través de todo el que utiliza el metro, indicar que debemos cuidarlo. Lo debemos cuidar porque es un bien de todos, es un bien ciudadano que requiere que sea bien tratado. Al mismo tiempo, las autoridades deben buscar la forma de que ese presupuesto que nosotros bien señalamos que debe ser a través del aumento del metro, sería, aunque no suficiente, sería muy importante para el mantenimiento del metro. Hay algunas cosas que se hablan en el mantenimiento, de los ascensores, se habla de las escaleras, es todo. En cuanto a los ascensores, yo pienso que se debe reflexionar y hacer un estudio que permita llevar a lo justo. Creo que en algunos casos hay ascensores que no deben estar funcionando, que pueden ser clausurados, por lo menos temporalmente, y manejarlo. ¿Por qué? Porque las estadísticas indican que no hay un uso suficiente para mantenerlas. Tal vez se pueda buscar un sistema mediante rampa o cualquier otro sistema para no desamparar a los que necesitan este tipo de servicio. Pero son muy pocos en realidad. No vale la pena en algunos casos. Hay estaciones que, por eso hablo de estudiar, por eso hablo de investigar, porque a veces la gente dice, mira diciendo, no, estamos hablando de que debemos estudiar posibilidades, como se debe estudiar la posibilidad y le corresponde al gobierno hoy día de que no se plante, como hacen los carteros, o sea, los que juegan cartas, no se plante, señor presidente, decrete la extensión del metro hacia Pedro Brán y hacia Punta, más allá a Punta. Si se quiere, se dice, bueno, no hay presupuesto, pero lo que buscamos es que por lo menos quede en agenda oficial de que es necesario. Incluso cuando hablamos de que no hay presupuesto, podríamos estadísticamente con los expertos demostrar que sale más barato extendiendo el metro, tal como nosotros planteamos, que utilizando utilizando el recurso de que no hay las posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Y le puedo decir lo siguiente: extender el metro del 9 de la María Montés hasta Pedro Brán significa un 39% de ahorro de combustible en el marco del combustible que se gasta de esa estación a Pedro Brán. Y eso está documentado. Pero también hay que decirle a los amigos televidentes que el 73% del movimiento agroalimentario, de los productos agroalimentarios que se consume en el país,
se mueve, pasa finalmente entre Pedrobrán y las próximas estaciones. Es decir, que cuando vamos a analizar punto por punto, nos daremos cuenta de que el eufemismo de que es muy caro podría ser derivado cuando analicemos esos factores y ver realmente cómo entraría el beneficio y rebajaría en gran medida lo que es ese costo hoy contemplado por una suma fría y lo que puede ser la realidad del análisis profundo de la situación. Mientras tanto, vamos a una pausa, pero cuando retornemos vamos a abundar un poco más sobre eso para que ustedes entiendan por qué somos partidarios de, en una medida audaz, aumentar la extensión del metro de Santo Domingo. Pausamos, señor director.